Ya, ahora sí creo que estamos. Estaba con un pequeño inconveniente. Ahora no sé si todos ven lo que la presentación. Sí, sí, se ve. ¿Alguien me puede? Ya, súper bien. Perfecto. Eh, Sí, se ve. ya, perfecto, súper bien. Ya, muchachos, ofrezco mis disculpas con respecto a al retraso y a los inconvenientes técnicos, pero vamos a avanzar un poco. Como los que les consultaba, creo que todos pudieron ver, era un video más o menos extenso, pero es fundamental en todas las labores que nosotros vamos a necesitar saber para poder comprender un poco la cinemática del trauma y aplicándolo un poco a los conceptos con tecnicismos con lo que es las tres leyes de Newton. Entonces, es importante poder resolver si es que tienen alguna duda al respecto el video versus la materia que vimos en la clase anterior. No sé si alguien quiere decir algo, tiene alguna duda o lo que podamos resolver o cualquier aporte que quieran decir con respecto antes de comenzar la lección de hoy. Quedó todo claro mi voluntario honorario. Bueno, yo en lo personal ya me manejaba un poco con esto y fue como recordar materia que ya había pasado. Ah, ya, súper bien, súper bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Era explicativo. ¿No? Está súper bien explicado el video. Sí, sí, eso me preocupé de buscar algo lo más didáctico y fácil de comprender, porque cuando todos estudiamos esta materia en algún momento en el colegio, en la educación superior o donde haya sido, era bien denso. Entonces, con esto queda súper claro y podemos extrapolar un poco y cruzar la información. Entonces ahí nosotros podemos entender que por qué suceden este tipo de cosas. Entonces esto nos va a enseñar muchísimo de cómo vamos a encontrar a nuestras víctimas dependiendo fuerzas, masas y aceleraciones. ¿Bien? Bien, entonces, sin retrasar más la lección de hoy, nosotros vimos hasta esa lámina la lección anterior. Entonces, lo que nos compete ahora es ver lo que son las técnicas de extricación. Entonces ya vimos todo lo que era cinemática, vimos un poco el comportamiento, el tipo de los mecanismos de cómo se producen las lesiones, dependiendo de la deformidad y la energía involucrada. Entonces, como este curso tiene que ver con extricación, con la liberación de víctimas y la extracción de víctimas desde el interior de los vehículos, porque estamos hablando de rescates vehiculares, entonces estamos aprendiendo los paso a paso ya entendiendo de cómo se manifiestan. Entonces nosotros ya llegamos a una escena que es sumamente importante. La escena, como lo vimos en la lección anterior, nos entrega mucha información. Y la escena no solamente nos entrega información de la deformidad de los vehículos y la energía involucrada y la condición de los lesionados que podríamos suponer y después evaluar cuando ya estamos atendiendo a los lesionados, sino que la escena también nos entrega problemática, nos entrega complicaciones y que tenemos que resolver. Entonces, siempre comenzamos con el paso cero, que es la evaluación de la escena. Como aquí se menciona, aquí vamos a hablar de todos los puntos que vamos a tratar de ver hasta a ver si podemos, lo que más podemos avanzar hoy día. Entonces tenemos el paso cero, evaluación de la escena, el paso uno, estabilización, el paso 2, acceso a la víctima, paso 3, extracción de vidrios, paso 4, forzar o volar una puerta o las puertas. El quinto paso, desplegar o volar un techo. Sexto paso, desplazar el frontal interior. Séptimo paso, desplazar columna de dirección. Octavo, abrir un tercer acceso. Y como paso 9, cortar el volante. Bien, todo eso es lo que vamos a ver en lo que son técnicas de extricación. Entonces, desglosando paso por paso, en el paso cero, en este caso, en la evaluación de la escena, nosotros es importantísimo tener conceptos que son seguridad en la escena y la situación de lo que está ocurriendo, porque tenemos que llegar
y no podemos trabajar si la escena no está segura. Es ponernos en riesgo a nosotros, y nosotros como respondedores a emergencia, si nosotros fallamos, se nos mueren las víctimas, porque nosotros somos los que vamos a tratar de salvarlas. Entonces no podemos caer en la problemática de ser parte de la emergencia. Nosotros no, tenemos que resolver todo eso. Entonces es importantísimo el reconocimiento, identificación y la mitigación o eliminación de los riesgos que pueden haber en la escena. Entonces tenemos que identificar los riesgos potenciales, solucionarlos. No solamente hay que identificarlo, porque no basta con decir, oye, ahí está el riesgo y con eso me salvé. No, si identifico el riesgo, algo tengo que hacer con ese riesgo. Vamos a tratar de primeramente eliminarlo. No siempre los riesgos se pueden eliminar. A veces hay riesgos que hay que mitigarlos solamente o segregarlos, apartarlos. Pero algo tenemos que hacer con el riesgo. En algunos casos vamos a tener que trabajar con el riesgo presente, pero algo tuvimos que hacer con él primero. Pero siempre con la premisa de tratar de eliminarlo. No siempre va a ser posible, pero si no es posible eliminarlo, lo mitigamos. Bien. Algunos ejemplos ahí lo vamos a mencionar. Detectar y solucionar problemas que amenacen la seguridad de las víctimas, de los rescatistas y de los observadores. O sea, todos estamos involucrados en la escena y a cualquiera de estos tres grupos nos puede perjudicar el no solucionar algún problema de seguridad en la escena. ¿Bien? Tanto víctimas, rescatistas y observadores. Importantísimo tener eso en consideración. En la evaluación de la escena debemos determinar qué es lo que sucedió, cuáles son los recursos adicionales necesarios para un buen manejo de las víctimas o de la misma escena. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la escena? Y qué con los recursos que yo tengo son suficientes o necesito apoyo de más personal, más recursos, otro carro específico, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo realizar esa evaluación y el trabajo de eliminación o mitigación de los riesgos. Y el oficial de seguridad es el encargado de mantener toda esta área segura. Entonces nosotros vamos a determinar dentro de nuestro comando incidente algunas labores específicas de quiénes son los responsables de realizar estas labores de lo que tienen que ver con la escena segura. En este caso nosotros le vamos a llamar un oficial de seguridad. Aquí necesito que todos puedan opinar. ¿Qué observan con respecto a la imagen que está ahí en sus teléfonos, computadores, lo que estén? Necesito que me vayan ustedes diciendo qué observan. Derrame de petróleo o benzina. Perfecto, perfecto. O de algún líquido, perfecto. Todavía no sabemos, o sea, derrame de algo. Correcto. Probablemente. ¿Ya? ¿Alguien más que vea algo en esa escena? ¿Una persona en el suelo al lado del vehículo? ¿Hay una persona que está, perdón? ¿En el suelo al lado del vehículo celeste? Claro, hay una persona ahí que está tendida. ¿Ya? ¿Quién más? Atención. Es un accidente múltiple. Exacto. ¿Qué más vemos? Un vehículo en llamas. Ah, perfecto, el que está allá, que es como una camioneta, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden observar? Se cayeron del poste. Heridos. Heridos, ¿qué más? Zona de curva, ya. Vehículos inseguros. Vehículos inseguros. ¿Inseguros por qué? Hay uno que se volcó y está a punto, bueno, iba en subida y puede devolverse el vehículo por, como lo que hablábamos, por inercia, por el tema de Newton, se puede devolver y aplastar al herido en este caso, o Súper seguir bien. provocando accidente. ¿Alguien más ve algo de lo que ya no hayamos mencionado? La familia Miranda. La familia Miranda. Claro, también podrían ser un riesgo, ¿no? Sí, de hecho, hay alguien cerca de la cabeza de la persona que está fuera del auto, que se volcó. Ya, sí. Ojo con esto. ¿Alguien más ve algo? Que no... Hay un poste tirado por ahí atrás. Se cayó un poste.
Hay un poste que cayó, también es un riesgo. ¿Riesgo para qué? Cable eléctrico también hay. Eléctrico. Sí, y también podría ser un obstáculo. Ya, perfecto. Entonces, bueno, alguien parece que lo mencionó, que hay uno aquí abajo donde está el auto rojo, hay unos cables que están energizados. No sé si lo vieron. Están con chispa y que claramente están energizados, que es del mismo tendido eléctrico. ¿Lo vieron todo? Sí, en el rincón abajo. Sí. Sí. Entonces, mira, entonces bien, hay presencia ahí de los policías también, que no sabemos si están involucrados o no, porque hay un vehículo ahí de emergencia. Bueno, todo lo que acaban de mencionar son riesgos. Son riesgos. Riesgo de caída, riesgo de derrame, a veces con la conmoción de la escena, tanto los observadores o los mismos involucrados que no están lesionados, a veces de los puros nervios se ponen a fumar, y este líquido que está derramado, sin saber inicialmente qué es lo que es, si puede ser aceite, petróleo, inclusive gasolina, podría ser un riesgo si es que se acercan con un cigarrillo. Los mismos cables cerca de estos que están energizados, hay zonas de curvas, pendientes, riesgo de caída de los mismos vehículos. Entonces es una escena que si bien parece catastrófica, pero no está alejado a lo que en muchas oportunidades nos vamos a encontrar. Entonces, como primeras medidas, nosotros podríamos trabajar inmediatamente, teniendo claro que evidentemente hay lesionados, podríamos trabajar ahí, llegar y ponernos a trabajar. No, no podríamos. No debiéramos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer inicialmente? Cercar el lugar. Evaluar la escena. Aislar y evaluar la escena. Evaluar la escena es todo lo que estamos haciendo en este momento. Es observar a distancia, ver qué tenemos y ir resolviendo en la medida de los riesgos más peligrosos inicialmente. ¿Cuál sería de los riesgos más peligrosos en este momento? El cable La eléctrico. electricidad con lo que está derramado. Claro. Los vehículos que ustedes mencionaron, el vehículo que está volcado, ya está inestable. De hecho, los vehículos Mi voluntario, disculpe, es que parece que alguien tiene el micrófono abierto porque se escucha algún niño, parece, o algo así. Sí, parece que sí. Bueno, de todo, en lo que habla este punto de la evaluación de escena es importantísimo. Tenemos que hacer una evaluación acabada de lo que está sucediendo. No podemos llegar y empezar a trabajar con los lesionados, en este caso, porque no sabemos si dentro de los vehículos hay personas que puedan estar involucradas o no. No sabemos si hay gente en la camioneta que se está quemando. Vemos una niña que está ahí tendida, que la están tratando de ayudar en el auto volcado, y etcétera, etcétera. Pues no sabemos si la persona que está ahí sentada con las manos en la cara, si está involucrado o está lesionado. Entonces, los vehículos de por sí ya son inestables, no solamente porque están involucrados en un accidente. Un vehículo por sí solo, un vehículo en plenas condiciones de uso, ya es un vehículo inestable. Entonces tenemos mucho riesgo y tenemos que ir haciendo paso a paso. No podemos trabajar si es que no solucionamos los problemas. En algunas escenas nos vamos a encontrar con todo esto al mismo tiempo y en algunos casos con uno de cada una de las cosas, pero siempre hay riesgos en la escena, siempre hay riesgo de caída, de desplazamiento, de estabilización, de derrame, de cables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo más importante que tenemos que nosotros tener en claro es que no podemos trabajar si es que la escena no es segura. Entonces, la premisa es tratar de eliminar los riesgos, bueno, primero identificarlos como lo que hicimos acá, luego que lo identificamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podríamos resolver el tema del derrame de combustible? Tirándole tierra, sacando, no sé, de la misma, con las manos ahí, con algo, tratar de tapar eso, combustible, no sé.
Exacto, con tierra, arena o lo que tengamos disponible, que esté lo más seco posible y con algún tipo de herramientas que andamos trayendo en los carros, una pala o algo. Tratar también de que no caiga cerro abajo porque pueden haber árboles, quizás se puede prender algo, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que tiene que ver aguas abajo, que se dice, que es la inclinación. ¿Qué otro riesgo tenemos en los vehículos? ¿Cómo los podríamos resolver el que está volcado y en general? Poniendo una Estabilizarlo. cuña, Exacto, estabilizándolo. Para eso vamos a mencionar, como ahí en el próximo punto, la energía eléctrica. ¿Qué tendríamos que hacer? desconectar el borne positivo de la batería, si no me equivoco. Claro, no, pero hablando con los cables eléctricos del tendido que está ahí. Llamar a la empresa de eléctrica, en este caso. Exacto, exacto. Entonces, bueno, el fuego lo tendríamos que con uno de los carros bomba poder extinguir el fuego del vehículo que está pronto a caer allá. Y también la señalización que lo mencionaron inicialmente, si desde más abajo de la curva, desde ante la curva, en ambos lados, en ambos sentidos, porque está involucrada las dos calzadas. Entonces, hay harta pega en seguridad y en evaluación de la escena y en la mitigación o eliminación de riesgos antes de poder trabajar. Eso es lo importante de este punto. Aquí hay un video que, si bien está en inglés, no necesito que se los voy a adjuntar, se los voy a enviar inmediatamente al grupo. Denme un segundo. Denme un segundo. Parece que no lo puedo compartir. Ah, no, aquí está. Ahí está. Y ya están ahí en el grupo para que lo puedan ver. Lo vamos a transmitir acá. Después lo pueden revisar con audio. Es importantísimo que se vayan fijando. Yo voy relatando algunas cosas en la medida que se va transmitiendo el video. Y después, cuando lo puedan ver con más calma, lo pueden reproducir cuantas veces quieran, pero ya está ahí en el grupo para que lo puedan ver después. Este video, si bien es bien antiguo, es del año 2000. Esta es una patrulla policial que va rumbo a una emergencia. Ahí van arribando a la emergencia. En este caso, es lo que observamos: hay un vehículo, hay gente caminando, hay un camión involucrado, un camión estanque que está emanando algún tipo de gas, no sabemos si es gas, vapor o qué. Hay una persona tendida en el piso. Entonces, esta es la cámara de seguridad de este vehículo policial. Se aproximaron demasiado, por lo que ustedes observan. Van dos policías dentro del vehículo y se baja el primero a tratar de ayudar a la víctima que está tendida en el piso. En el audio actualmente se escucha cómo tose el conductor o el otro policía que quedó en el vehículo. Se fijan que el policía que bajó estaba tratando de ayudar. Inmediatamente fue cubierto por esta nube tóxica, que él no lo sabía que lo que era. Una vez que se despeje un poco la niebla que se ve ahí por el gas, ya no vemos al policía y ya ahora tenemos dos víctimas, en la que estaba inicialmente tendida y el policía que bajó a ayudar. Como yo les mencioné, inicialmente el segundo policía que se quedó en el vehículo se sentía toser, y ahora actualmente, en este momento, en el transcurso del video, ya no está tosiendo. Entonces ya tenemos 3 víctimas involucradas sin saber si hay más dentro del vehículo liviano o de este camión que está ahí a la derecha. Desde a lo lejos se ve que viene aproximando una unidad de bomberos.
y ellos si vienen con equipos, si bien también cometen un error que llegan inmediatamente encima de la escena, pero lo favorece de que ellos bajan con su equipo de protección personal, todavía está emanando el estanque, y vienen con el equipo de respiración para poder hacer el trabajo y hacer algún trabajo más de mitigación, pero también ellos debieran haber aproximado desde una lejanía. Por favor, ¿no? A veces ese es el error que cometemos habitualmente, que llegamos a la escena y no evaluamos antes. O no recibimos la información previa cuando se clasifica el llamado, y la central de alarma a veces no tiene toda la información que debiera estar recabando para ir teniendo en consideración al aproximarse a cada una de las escenas. Mi voluntario es una consulta, en este caso sería cuando nosotros, o sea, en realidad el voluntario que va a cargo daría el primer informe. Claro, claro. Uno debiera aproximar a distancia y informar de que hay una emanación y bueno, en el curso que les vayan a enseñar con respecto a reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, les van a enseñar a reconocer todo este tipo de problemática con gases, líquidos que sean peligrosos, sólidos, etcétera, etcétera. Identificar los rombos, los colores, la silueta de cada uno de los transportes para poder decir si hay vehículos involucrados que tengan materiales peligrosos. Mira, se fijan, los bomberos ya están trabajando con equipo de respiración y están haciendo haciendo un escudo con agua para forzar, haciendo una ventilación hidráulica en este caso, para desplazar los gases que no se vengan a las víctimas. Desconocemos si las víctimas fallecieron, en qué condiciones habrán quedado. Todo va a depender de la cantidad, el que hayan inhalado, etcétera, etcétera. Lo importante del análisis de este video es que no podemos llegar encima de la emergencia sin antes evaluar, porque podemos ser parte de la emergencia y eso es un total, absoluto y rotundo fracaso a las labores como respondedores de emergencia. Nosotros llegamos para resolver problemas, no para vernos involucrados en ellos. Después van a tener el video que si bien observen y escuchen, y ahí se van a dar cuenta que el policía que no se ve en la imagen es el que está tosiendo y de repente deja de toser, entonces ahí ya otra víctima más involucrada por llegar encima. Bien, ¿dudas, consultas con respecto a este video? No, mi voluntario. No mi voluntario. Ya, No, mi voluntario. ya. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una escena y decir, preguntarnos, ¿qué pasó aquí? Este vehículo volcó, pero producto de que chocó, colisionó, cayó de arriba del puente, estaba otro vehículo involucrado. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué volcó? Si es producto de algún derrame, etcétera, etcétera. Con los recursos que tengo, ¿son suficientes? ¿Es necesario? Entonces, la escena ya es un riesgo porque observamos ahí que aplicaron un poco de tierra o algún absorbente para evitar el riesgo de inflamación, derrames, caídas también, porque nos podemos caer también si es que pisamos algún tipo de derivado del petróleo, aceite, grasa, etc. El vehículo por sí ya en esa posición ya es inseguro. La escena es insegura porque estamos en una vía de alto tránsito, entonces los mismos vehículos que van pasando también son un riesgo. Entonces nosotros debemos señalizar, estar siempre con nuestro equipo de protección personal completo. Aquí se observa también que hay una línea presurizada de agua que inmediatamente está pendiente de que no exista algún riesgo de ignición. Esa es una de las labores que realiza el carro bomba que asiste a la emergencia junto con la unidad de rescate en lo que son accidentes vehiculares. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó acá? ¿Qué recursos necesito? ¿Son necesarios más recursos? Etcétera, etcétera. ¿Algo más que puedan ver en esta escena?
Bien. Entonces, nos vamos a encontrar con distintos escenarios. ¿Existe algún peligro inmediato en este escenario? Lo dejo como pregunta. El tendido eléctrico. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo vemos ahí? ¿Riesgo inmediato? La caída Se del caiga poste. El riesgo de poste. que se vaya a caer el poste. Exacto, riesgo de caída de objetos desde altura y objetos pesados. ¿Qué otro riesgo? Que se incendia el auto. Claro, el vehículo que se podría incendiar probablemente, pero ¿qué más? ¿Qué otro riesgo tiene el mismo vehículo? Que hay alguna persona en su interior. Claro, el vehículo está inestable de por sí en esa posición que está. Ya es un riesgo. ¿Ven algún otro riesgo? ¿O se pueden imaginar otro riesgo? El mismo tendido eléctrico que podría estar cortado. De hecho, se observan unos cables que no están en su posición. Entonces, estamos viendo escenas como las del dibujito inicial y acá lo estamos viendo ya que es una imagen real. Riesgo de caída, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho riesgo ahí. Bueno, estos transformadores tienen aceite, a veces podrían derramar también. Tornan con un poco de temperatura, con un riesgo también, entonces hay mucho riesgo involucrado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Entonces, claramente, pues, riesgo de caída, ¿qué necesitamos? La empresa eléctrica en este caso. Podemos trabajar, tenemos que ocupar nuestros detectores de tensión que están en los carros, riesgo inmediato de energía eléctrica que nos puede haber involucrado. Entonces, si es así, si podemos detectar que hay algún riesgo inminente eléctrico, no podemos trabajar hasta que no se pueda solucionar. La estabilización del vehículo la podemos resolver nosotros con nuestros kits de estabilización. El riesgo de derrame también lo podríamos ver nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo tenemos que hacer con los riesgos. No podemos llegar y no hacer nada con respecto a cada uno de los riesgos que si identificamos. Identificarlo es que nos salvamos. No, para nada. Tenemos que identificarlo y trabajar con cada uno de ellos. ¿Qué tan compleja es esta situación? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué riesgos hay? El vehículo puede caer al barranco. Exacto. ¿Qué otro riesgo? ¿Dónde está apoyado el vehículo? En una baranda que puede ceder y parece que hay casa abajo. Exacto. Podría haber un riesgo inminente de caída. Y en la parte de atrás el vehículo está apoyado en algo. En un cable, ¿no? En los cables. En los cables también hay riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿existe algún otro riesgo adicional? El mismo derrame, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate las escenas de los rescates vehiculares, si tienen muchos riesgos que nosotros tenemos que identificar y trabajar con cada uno de ellos. Eso eso es lo que yo me interesa que ustedes aprendan con respecto a esto. En la evaluación de la escena, identificar riesgos y empezar a trabajar con cada uno de ellos. Antes de poder hacer la labor fundamental, salvar vidas. Entonces no podemos ir con la visión de túnel de solamente ir a atender a las víctimas, porque resulta de que cualquiera de estos riesgos lo podría perjudicar a nosotros, a las víctimas y a los observadores. Entonces podríamos tener más involucrados si no solucionamos la seguridad en la escena. Bien, los riesgos. Entonces, las condiciones climáticas también podrían presentarnos algún inconveniente en los rescates vehiculares. La poca visibilidad por niebla, piso resbaladizo, lluvia, pueden generar riesgos que provocan los accidentes. Entonces, al estar trabajando en estas condiciones atmosféricas adversas, también nosotros al estar trabajando, también estamos en un riesgo inminente
de poder que nos puedan atropellar o volver a chocar o colisionar. Entonces es importantísimo la señalización a distancia y la buena ubicación de las máquinas de nuestros carros, que otorguen protección también a la escena, porque es fundamental, con las luces encendidas, señalizar con cono, nosotros andar con nuestro equipo de protección personal, con ropa de alta visibilidad y con elementos reflectantes. Entonces es importante tanto de día como de noche. Entonces las condiciones climáticas también pueden condicionar o dificultar las tareas de rescate. En este escenario, ¿qué riesgos podríamos tener? Ahora se las dejo a ustedes. ¿No ven ningún riesgo? Que el auto se da hacia el otro lado del poste. Y se Bien, la inestabilidad del vehículo. Que exista derrame de Bien. combustible. Sí, Pero mi voluntario, al exacto. parecer, parece que está el bombero que está al delante del auto lo está estabilizando con algo. Está intentando hacer algo, sí, pero está intentando hacer algo. Pero la inestabilidad del vehículo es un riesgo. El derrame de algún combustible también es un riesgo. Sobre todo si está, ¿en qué parte está apoyado el auto? Aparte del poste que está ahí enrollado. ¿En el pasto? En el pasto. Estamos en un pasto, entonces hay riesgo de ignición, ¿no? Hay material ahí, Sí. combustible, que es el mismo pasto. Entonces, fácilmente podría, si hay una ignición ahí, podríamos vernos todos involucrados. Una caída Entonces, de cable también, porque está abrazando un poste, probablemente. claro, es un poste que no sabemos si es de, pero podríamos considerarlo sin ver la imagen que no está completa. También hay un riesgo también, que podría haber un riesgo eléctrico. Entonces, ¿se fijan? Todas las escenas son inseguras. Entonces, debemos hacer algo. Recomendaciones. Quien realice las labores de seguridad en la escena debe velar por el correcto uso de las herramientas. Es importantísimo. Tenemos que utilizar las herramientas adecuadas para cada función. Entonces no podemos ir a ocupar una herramienta que no está diseñada para una cosa. Si necesitamos algo para golpear, vamos a ir a buscar un mazo, un combo. O la parte trasera de una hacha cabeza plana. Si necesitamos cortar, las herramientas para cortar. Entonces, debemos utilizarlas de buena manera. Proteger tanto a las víctimas como a los rescatistas. También cada vez que estamos haciendo alguna labor, tenemos que, si la víctima está consciente, informarle las labores que vamos a realizar y protegerla con protecciones blandas y protecciones duras. Protecciones blandas siempre son mantas o elementos flexibles que podemos cubrirlas, y protecciones duras que son algunos escudos que antiguamente ocupábamos unas tablas cortas de madera, y ahora tenemos algunos escudos que son de material más plástico. Entonces, siempre va con una doble protección para evitar que los podamos cortar, golpear o que pueda saltar alguna esquirla. Bien, siempre hay una protección a la víctima y a los rescatistas que puedan estar en el interior del vehículo cuando estamos ocupando las herramientas. Bien. Poner siempre atención a los bordes cortantes. En los mismos vehículos, cuando quedan deformados, se rompen, ahí quedan aristas cortantes, los mismos vidrios, latas prominentes. Entonces nosotros debemos poner atención a esto y ocupar los elementos que tenemos disponibles en nuestro carro de rescate, que son protectores de cantos vivos, para evitar cortarnos. O cada vez que nosotros también realicemos un corte en el vehículo, poner después la protección correspondiente en las partes que quedaron con algún tipo de arista o filo. Siempre cubrir a la víctima y al rescatista cuando se quiebren o extraigan vidrio. La misma premisa. Se cubren siempre para evitar cualquier inconveniente. Entonces, nosotros, esta lámina habla de la escena cuando nosotros aproximamos.
Si bien para los que algo de conocimiento ya tienen con respecto al rescate vehicular, los bomberos, siempre se educó con este tipo de círculos o escenas con las cuales nosotros respondemos. Entonces, estamos enseñando los fundamentos porque si bien actualmente en el Cuerpo Bombero Maipú tenemos un nuevo manual de procedimiento, que es un procedimiento de operación estándar, habla de las escenas como tal, pero necesito que aprendan esto primero, porque si no, les va a ser muy difícil entender la otra parte. Entonces, este es el fundamento, pero no está alejado a lo que estamos viendo actualmente en la imagen. Nosotros vamos a hablar de círculos internos, círculo externo y círculo de acción. Entonces vamos a hablar como círculo interno, que es donde ocurre, en este caso, el accidente. En donde en esta hay muchas configuraciones, pero poniendo esta que es la más sencilla, en donde hay dos vehículos involucrados, es donde están estos vehículos. Y más específicamente en donde se encuentran las víctimas. Vamos a suponer de que en los dos vehículos hay víctimas, los dos conductores, por dar un mínimo. Entonces, eso sería el círculo interno, ¿bien? En donde está ocurriendo, a donde está el problema, donde están los lesionados, las víctimas, ¿bien? Ese es el círculo interno, el lugar ahí de la colisión o choque. Luego vamos a tener el círculo externo, que está inmediatamente rodeando a estos dos vehículos en esta escena que estamos observando. Entonces, ahí hablamos de algunos metros, pero estos son casi imaginarios, en realidad. No es una condición fija. Esto no va a ser una pregunta de prueba, ¿cuántos metros hay de cada uno? No, me interesa que me digan el círculo interno que es donde están las víctimas y donde están los vehículos involucrados. Esa es la respuesta del círculo interno. El círculo interno en donde rodea a estos mismos vehículos en este caso. Y en donde ahí nos ubicamos nosotros, todas las herramientas, se fijan que las herramientas en el cuadradito que se ve ahí, se ubican en el círculo externo. Ahí también en el círculo externo se ubica todo el personal que está en la emergencia, pero que no está inmediatamente haciendo una labor en el círculo interno, ¿bien? Entonces, de adentro hacia afuera, el círculo interno, en donde están las víctimas y los vehículos, es ahí donde están los bomberos haciendo su labor, bomberos o el personal de salud, los lesionados o liberando a las víctimas para poder sacarlas si que están atrapadas o encerradas. Entonces, cuando un bombero o un rescatista termina alguna labor en el círculo interno, inmediatamente sale al círculo externo y espera instrucciones de quien está comandando, que en este caso es el OGAC y el jefe de operaciones o jefe de equipo. ¿Bien? Entonces, si nos desocupamos, nos mantenemos en el círculo externo a la espera de instrucciones y cada vez que nos den alguna labor, ingresamos al círculo interno. Porque así nos sobrepoblamos el círculo interno y no nos andamos estorbando entre nosotros mismos tratando de resolver algo. Entonces, nos mandaron a hacer algo, ingresamos al círculo interno, nos desocupamos al círculo externo. Entonces, en el círculo externo están las herramientas, está la estación de material de trauma, está la estación donde se van a dejar las chatarras que puedan quedar del rescate, todas quedan en una zona que ahí se determina, depósito de partes y chatarras. También se debe determinar una zona donde se van a concentrar las víctimas. Y luego nos encontramos con el círculo de acción, que involucra a toda la emergencia. Entonces, toda la emergencia es hasta donde nosotros señalizamos. Si hay que señalizar 2 calles más allá, a la redonda, para evitar que pueda seguir pasando el flujo de tránsito y poder hacer una desviación,
hasta ahí es el círculo de acción. En este caso, como un ejemplo, es hasta donde están, en este caso, los vehículos de emergencia, los carros, el carro de rescate, el carro bomba, que se fijan que está en una vía de doble tránsito, que esto claramente fue una colisión frontal. Entonces ellos están protegiendo para que los mismos vehículos no pasen, no están otorgando protección al carro, y también al mismo tiempo no está señalizando. ¿Bien? Entonces, de adentro hacia afuera, el círculo interno es donde está ocurriendo la emergencia, donde están los vehículos y las víctimas, y en donde están respondiendo los bomberos que tengan alguna labor. Círculo externo, en donde se encuentran toda la estación de herramientas, concentración de víctimas, el depósito de chatarra, etcétera. Y los bomberos que están sin una labor inmediata, a la espera de instrucciones. Y el círculo de acción es donde toda la emergencia que está involucrada. ¿Dudas, consultas con respecto a los círculos? No, mi voluntario, todo claro. Perfecto. Si bien los metros que aparecen ahí son solamente como referenciales, pero pueden ser muchos más metros. Ahora las configuraciones son infinitas porque si imagínate un vehículo quedara a 10 metros del otro, entonces el círculo, y en ambos vehículos hay víctimas, el círculo interno es mucho más amplio. ¿Se fijan? En este caso quedaron juntos. Entonces el círculo interno sería más amplio y el círculo externo también, dependiendo de la configuración. ¿Ya? Pero este es el caso más sencillo. Mi instructor consulta. Dígame. Marco. ¿El depósito de ¿Sí? partes y chatarra está fuera del círculo externo o dentro? Sí, en este caso se decidió dejarlo inmediatamente ahí, inmediatamente a donde está en esta referencia. Pero se dejó ahí. Pero no es un algo tan importante de decir, oye, no, tiene que estar en el círculo externo. Ya. Correcto. No va a ser una pregunta de prueba tampoco. Correcto. Solamente me interesa de que se determine que haya una parte donde se dejen las chatarras, no que la chatarra o lo que va sobrando de los vehículos quede en cualquier parte, no, tiene que estar toda concentrada en un lugar donde no estorbe y no vaya a ser un riesgo, porque si cortamos algo y lo tiramos a un lado, cortamos otra cosa, lo tiramos al otro lado, encontramos un pedazo suelto y lo dejamos en cualquier otro lado, entonces la escena ya es insegura porque hay riesgo de tropiezo, riesgo de corte, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros retiramos cada elemento que esté estorbando a un área en donde no va a entorpecer. Me quedó claro. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, igual así lo que sí tiene que estar en el círculo externo, ¿sí? Las estaciones de herramientas y de material de trauma. Lo mismo el área de concentración de víctimas, no necesariamente tiene que estar en el círculo externo, podría salir afuera del círculo externo en un área donde esté seguro. Si fuera un día de mucho calor, en un lado donde podamos tener sombra, que esté un poco más fresco. Si está lloviendo, en un lugar donde podamos estar a resguardo de la lluvia. Un lugar donde podamos que no estén cercanos al ruido, a la emanación de gases de los mismos motores que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar un lugar seguro en donde poder mantener inicialmente a las víctimas para que puedan hacer la evaluación secundaria y la pueda después, si son muchas, después pueden ir evaluando el personal de salud para dando también la priorización de traslado. Marcos. ¿Sí? Quería hacer un aporte, pero más que nada es como tipo pregunta. Porque ¿Ya? Va a ir en relación, y que nos ha dicho, en relación a los familiares que después llegan a la acción, digamos, al lugar donde fue el accidente. ¿Cuál sería la forma de accionar, digamos, de los rescatistas en cuanto llegan los parientes a ver a sus lesionados, digamos? Esa es la Sí, pregunta. mira, es un tema que siempre se menciona y el peor error que nosotros podemos cometer
es tratar de apartar o no dejar de que los familiares tengan, puedan ver a los lesionados, sobre todo por ser si hay fallecidos. O sea, el peor error que podemos hacer nosotros es decirle, oiga, no puede pasar, no, es dejarlos que pasen, sobre todo si hay fallecidos, que puedan observarlo, que vivan el dolor, que tienen que asimilarlo, es parte de lo que tienen que ellos realizar. No podemos, es peor no dejarlos hacer, en el caso que hay fallecido. Pero en el caso de que hay lesionados y todo, debemos hacer una contención, alguien dentro del equipo de seguridad o el OVAC tiene que explicarle qué se está haciendo y informar también en la condición que está la víctima, que son sus familiares, pero no la podemos dejar ingresar a la zona insegura porque hay riesgo para ellos también, porque ellos no van a detectar nada de lo que nosotros estamos detectando, y menos que van a entrar sin ningún equipo de protección personal. Entonces podríamos tener muchas más víctimas y también entorpecer las labores, que nos va a retrasar y no vamos a poder ayudar. Entonces, inicialmente, cuando estamos trabajando en labores de liberación, extracción, no podemos dejarlos ingresar por un tema de seguridad. Pero ahí entendemos que cuando estamos haciendo eso es porque estamos trabajando con víctimas vivas o con posibilidad de vida, no con fallecidos. ¿Bien? Entonces, y una vez que le expliquemos bien y le decir, mira, después nosotros lo vamos a sacar y lo vamos a llevar aquí a una zona donde van a estar, ahí usted va a poder verle y conversar, explicar, psicología de la emergencia. Pero cuando ya hay víctimas fallecidas, ya están tapaditas y todo, hay que dejarlos que puedan ir a verlos siempre y cuando no estemos en alguna labor en el cual puedan tener un riesgo. Siempre en una zona segura, y siempre que alguno de los operadores lo pueda acompañar. No sé si resolví la pregunta. Sí, está bien, gracias. Ya, perfecto. Avancemos. Entonces, nosotros cuando hablando de enemigos, nuestro principal enemigo en un rescate vehicular es el automóvil. Entonces, cuando vamos a la batalla, nosotros tenemos que